7:45 de la mañana, continuamos con el análisis en esta emisión de Opción 2024 y le doy la bienvenida ahora a Stephanie Macías. Ella es analista político. Qué gusto tenerte acá, Stephanie. Hola, Bienvenida. Como siempre un gusto. Buenos días. Buenos días. El resultado de esta consulta, 9 preguntas donde predomina el sí, 2 el no. ¿Era lo que se esperaba o hubo algún tipo de sorpresas? Bueno, hubo muchas. Una, partimos de los números hace 2 semanas. No estamos hablando de la semana de apagones, sino la semana anterior. Ya veíamos unos números en los cuales la pregunta D y la pregunta E mostraban unos números diferentes a la tendencia. Dependiendo de las encuestas, mostraban 53, 55. Recordemos que para ganar necesitaba 51. Entonces ya se estaba viendo ciertos vestigios de que algo estaba sucediendo en esas preguntas, pero no para perderlas. Después viene la semana de los apagones y con esto es interesante analizarlo también desde un punto de vista que la consulta era un desfogue democrático. No solo las organizaciones sociales hicieron un gran trabajo posicionando los mensajes y conectando con las preguntas D y E, pero también es cierto que podemos comenzar a hablar de la hipótesis que este desfogue y malestar que tenía la ciudadanía por los apagones se desfogó y se canalizó a través de: no voy a votarte no en todo, pero quiero hacerte sentir mi malestar por lo que está sucediendo. Pero si eso ya venía marcándose como una tendencia, ¿realmente llegó a incidir? Porque quizás muchos esperaron que después de esta semana de apagones el no se imponga más. Y no solamente en 2, sino que sea la manera en la consulta popular del pueblo ecuatoriano de decir: no estamos de acuerdo. Por supuesto, por eso estamos hablando de canalizar el malestar hacia. Muchas veces se habla de este desfogue democrático y tú dices, bueno, pero si están con este malestar por unos apagones con unos promedios de horas bastante largos, que haya ganado el sí en 9 de 11, significa que se logró de alguna manera y que el ciudadano logró desfogar el malestar hacia esas 2 preguntas e identificar y priorizar que la seguridad sigue siendo lo más importante para ellos. Pero respondiendo a que el gobierno y quienes hicieron campaña por el sí tuvieron un buen discurso de explicación de esas preguntas relacionadas con seguridad versus la debilidad en las otras 2 donde se ha impuesto el no, o más bien sí se sigue tomando la consulta popular en este caso como el termómetro de popularidad y aceptación del gobierno. Sí, pero no. Sí, porque de acuerdo a las últimas 13 consultas populares que hemos tenido desde 1800, el presidente de turno, el gobierno de turno que tenía más del 40% de aprobación nacional, solía ganar en la consulta. Esto lo hemos visto en 17 de las consultas, mentira, te estoy mintiendo, 14 de las consultas populares que hemos vivido. Pero hoy tenemos un escenario diferente. Hoy el ecuatoriano, cuando le consultas, si te defines es ni pro ni anti, es un ecuatoriano que está cada vez más informado, pero es al final del día un votante que vota con sentimiento. Pero consentimiento hacia quien propone la consulta. Partamos el ejemplo de la consulta anterior realizada por el expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo. Sí, pero también es cierto que la ira, tristeza y frustración también son sentimientos importantes y con lo que la crisis energética de esta semana, por supuesto, afectó. Entonces, cuando hablamos de que esta crisis recibió y pudo canalizarse para que el gobierno gane 9 de 2 después de lo que hemos vivido esta semana, por supuesto es una victoria para el gobierno. ¿Pudo sumar el que se difunda un día antes un mensaje del ministro encargado de Energías, Roberto Luque, reconociendo una mala comunicación en cuanto a los cortes, diciendo, bueno, cuál es el problema que ha llevado a esta crisis, pero también lo que se está haciendo por parte del gobierno? Yo creo que hubo muchas cosas destacadas y otras que debiesen revisarse y lo están haciendo. Uno, el presidente en su momento da la cara, habla sobre el 50% de descuento de la planilla, habla que no iba a haber cortes, al día siguiente hubo cortes, pero después sale un ministro encargado con una frescura y naturalidad que conectó. Me llamó la atención que en su video él se presentaba y decía, soy Roberto Luque, soy el ministro y quiero contarte. Presentaba cuál era el problema, qué iba a pasar, mostraba luz al final del túnel, mostraba las maneras y empatizaba con el malestar. Creo que eso fue importantísimo para que la gente diga, sí se están tomando las cartas sobre el asunto y vamos a darle un poco el beneficio de la duda. Ahora, esta consulta acaba también con ese mito de que siempre se vota en plancha por lo general, porque lo que hemos visto también es que la gente más bien marcó casillero por casillero, en su mayoría. Así es. Y lo hablábamos fuera de cámaras cuando decíamos que no solo que las preguntas estaban situadas, especialmente la D y la E,
en la mitad, o sea que no es que era la primera y la última, porque en otras veces han tratado de hacer de alguna manera una campaña hasta visual donde decían tienes que votar así o así. En este caso específico tenías que buscarlas para encontrarlas. Y por supuesto tenemos que hablar de las organizaciones sociales y de la campaña que vimos. Volvimos a los panfletos, al puerta a puerta, una activación en redes para presentar y posicionar los mensajes de la D y la E. En redes vemos unos videos con 1.400.000 views. Las redes no ganan campañas, pero sí posicionan y te ayudan de alguna manera a generar y multiplicar el mensaje. Escuchábamos hace poco a la asambleísta Valentina Centeno decir, descuidamos quizás esas dos preguntas en cuanto a la comunicación y en la campaña. El explicar, se concentraron en las preguntas de seguridad, reconociendo que ese es el principal problema para los ecuatorianos, pero de ahí a llegar también a lo que estamos viendo hoy. Hay una oposición, sobre todo el correísmo, que dice hemos triunfado, porque esas eran las dos preguntas medulares de este referéndum, y el pueblo se pronunció a través del no y lo consideran una victoria, desconociendo el sí en las otras 9 preguntas. Yo creo que hay que enfocarse en que ganaron 2 de 9 y las otras 2 es un cúmulo de situaciones, entre ellas los movimientos sociales que se activaron, vimos las redes que se activaron y por supuesto una oposición que logró también posicionar su mensaje. Ahora, y dentro de esto, ayer mientras conocíamos los resultados, el presidente emite un decreto en el que titulariza a Mónica Palencia como ministra del Interior, ya no como encargada. Ella sale de la cartera de gobierno, pone hasta ahora una persona de confianza de él. ¿Cómo interpretar ese anuncio? Todos nos quedamos sorprendidos, tal vez por los tiempos, porque hubieras podido esperar un poco, pero lo poco que hemos visto al presidente, y ya lo vamos conociendo en su pragmatismo, el hecho que haya hecho el comunicado, pero subsecuentemente haya subido en redes una foto abrazando a la ministra, otra foto en su Instagram donde dice me estoy adelantando a festejar, pero mucho le debo a ella, muestra no solo una confianza, sino un cariño profundo del señor presidente a Mónica Palencia y la confianza que le tiene para mantenerla no solo como ministra de Interior, sino como alguien cercano de confianza. Sí, precisamente revisaba esa foto de los dos que él subió ayer en su cuenta de Instagram y decía, no puedo dejar de celebrar con alguien a quien le debo gran parte de ello, el triunfo de la consulta. Quizás la titulariza en el Ministerio del Interior para que se enfoque netamente en lo que se viene ahora, una vez que el país votó a favor del sí en 9 preguntas relacionadas básicamente con el tema de seguridad. Con lo que hemos visto la ministra Palencia, también puede ser cierto que cuando aceptó las 2 carteras tiene que haber dicho, ok, trabajo hasta la consulta y posconsulta me enfoco en. Es importante decir que a partir de hoy día es un nuevo delineado de cancha, un nuevo capítulo para escribir. La narrativa del gobierno desde que ganaron había sido la consulta nos va a ayudar, tenemos que ganar la consulta, tenemos que trabajar por seguridad y ahora tienen una nueva estrategia que estoy segura que estarán viendo, analizarán los números para identificar y las variables dentro de la consulta para identificar si lo que sucedió es una distorsión de la realidad y de la percepción ciudadana producto de la semana anterior o son los nuevos números con los cuales tienen que comenzar a trabajar. Este delineado de cancha estoy seguro que lo harán esta semana. Y ese delineado de cancha lleva el análisis de qué va a pasar al interior de la Asamblea y cómo va a resultar ese nuevo operador político en materia de gobierno. Como decíamos, él ha encargado este ministerio a Michel Sensi, que era director del CIES, donde realmente no ha tenido un perfil quizás muy expuesto, sino todo lo contrario, ¿no? Se ha manejado con un bajo perfil y ahora lo encarga de gobierno. Y aumentando que ya comenzamos la pre-campaña presidencial y de asamblea, eso significa que todo el que quisiese ser considerado para candidaturas va a activarse en unas vocerías que tienen mucho que ver con cuando te actives en una vocería para llamar un poco la atención, vas a de alguna manera a hablar sobre el gobierno, es la manera en la cual mucha de la comunicación política se activa, entonces vas a tener a múltiples voceros con lupa identificando dónde está fallando para pronunciarse. Pero volviendo al nuevo ministro, creería yo que no solo por la confianza, sino tiene que haberle dado resultados en estos meses al señor presidente para que él lo encargue al Ministerio de Gobierno.
Y dentro de esto que analizamos también de la Asamblea, se abre un frente ahora con Construye también, un día antes de la consulta popular, sabiendo que de esto que hemos visto como resultado tendrá que pasar por la Asamblea Nacional también. En algún momento, a lo mejor, cuando se aleja de la Revolución Ciudadana, se pensó que pudiera buscar entre sus adeptos a esta bancada y ahora más bien parecerían diferencias irreconciliables, aunque la asambleísta Centeno ha dicho que pueden dialogar. Yo creo que propio de la democracia tiene que ser participativa y muchos se pondrán de acuerdo en otros, se pondrán de acuerdo en menos. Siempre dicen que a veces hasta las alianzas tienen fecha de inicio, pero fecha de terminación, las piernas son cortas. Dicho esto, Construye está en todo su legítimo derecho de revisar y de presentar sus argumentos, porque los hemos escuchado. Pero también es cierto, como democracia, tenemos que familiarizarnos con que no siempre todos los partidos se van a llevar. Ojo, las elecciones nos mostraron que los ciudadanos están cansados de este desgaste, pero construir democracia aceptando las diferencias y entendiendo que no siempre nos vamos a llevar de acuerdo, pero esto no significa que vamos a quemar los puentes que nos unen, es importantísimo. Hay que ver si ellos, los de las bancadas, los políticos al interior de la Asamblea, entienden también ese mensaje. ¿Y cómo se ubica el presidente Daniel Noboa de cara a lo que tú mencionabas, al 2025? Porque él también, durante estos 5 meses de gobierno, en algún momento habló, desde que arrancó de ir a una reelección, después dijo que tenía que evaluar qué tan cansado estaba, ver su entorno familiar, su situación familiar. Y después dijo que no, que tiene que sí, ir por un periodo más para concluir todo lo que necesita el Ecuador. ¿Este resultado cómo lo pone en ese camino? Yo creo que él necesita, está claro que el presidente tiene intenciones del 2025, igual lo va a reconsiderar, pero también es cierto que dentro de este nuevo delineado de cancha va a tener que identificar cuáles son sus victorias inmediatas, victorias a plazo medio y al final. Estas victorias inmediatas que los americanos dicen quick wins, que mantiene a la ciudadanía esperanzada. Son estos pequeños hitos que cuando llegas dices, bueno, festejamos porque llegamos aquí. Va a tener que identificarlos, comunicarlos y verbalizarlos para que la ciudadanía sienta que está caminando y cada punto es un nuevo hito de éxito para él. Gracias, Stephanie, por haber estado esta mañana con nosotros con el análisis. Un gusto haber conversado con usted, Stephanie Macías, analista política. Con eso aquí estamos ya concluyendo esta emisión de Opción 2024. Milton. Así es, Liz, nos vemos mañana y en el transcurso del día también. Tengan buen día. Buenos días.